Un auxiliar de vuelo aplastó el brazo de un adolescente negro contra la puerta de la cabina hasta que el chasquido resonó por todo el avión. 3 minutos después, el director ejecutivo estrelló al auxiliar contra el marco de la puerta. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Aplastó el brazo de un niño contra la puerta de la cabina, seguro de que nadie se rebelaría contra él. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. La cabina se sacudió con un temblor repentino al entrar el avión en una zona de turbulencia, una onda que hizo vibrar los compartimentos superiores y provocó jadeos de sorpresa entre los pasajeros dispersos. Los brazos de Victor Drayden se movieron instintivamente, protegiendo el pequeño bulto que llevaba atado al pecho. Su hijo pequeño, Elias, se movió en el portabebé con un leve gemido, pero la mano firme y el suave susurro del director ejecutivo lo calmaron y le permitieron respirar con suavidad. La mirada de Víctor se suavizó al mirar al niño, pero la expresión no duró mucho. Desde el pasillo, una sombra se cernía sobre él. Corbin Bale, el azafato, permanecía rígido como un poste, con los ojos entrecerrados al ver a padre e hijo. «Señor», dijo Corbin secamente, con un tono cortante y un deje de fastidio, «tenga cuidado cuando el avión tiemble. Ese portabebé es inconveniente en emergencias». Sus labios se torcieron como si la palabra tuviera un sabor desagradable. Víctor, acostumbrado a las confrontaciones en salas de juntas, pero no en la tranquilidad de un vuelo nocturno, mantuvo la voz serena. «¿Está seguro? Conozco las normas. Estaremos bien». Ajustó la manta de Elias, asegurándose de que la cabeza del bebé estuviera bien acolchada. Su tono era cortés, pero había una firmeza subyacente, la que emanaba de años de liderar hombres que intentaban ponerlo a prueba. La sonrisa de Corbin era sutil, casi disimulada, pero tenía más peso que una docena de insultos abiertos. Se giró bruscamente, recorriendo el pasillo para servir bebidas. Sus zapatos repiqueteaban contra la alfombra con precisión enérgica. Sin embargo, incluso al inclinarse para ofrecer un vaso de agua a un pasajero, su mirada se dirigió a Víctor, aguda y persistente, como si lo evaluara en silencio. A su alrededor, la cabina volvió a sumirse en el suave murmullo de la rutina. Se pasaban las páginas de los libros. Los auriculares vibraban débilmente y un hombre apoyado en la ventana emitía suaves ronquidos. El aire era fresco y tenue, con un ligero olor a aire reciclado mezclado con el penetrante aroma metálico del fuselaje. La mayoría de los pasajeros ya habían olvidado la breve turbulencia, pero Víctor notó la curiosidad de algunos al mirar a Corbin, percibiendo la corriente subyacente aunque sin llegar a identificarla. Martin King, un vendedor con traje arrugado 2 filas atrás, se frotó los ojos cansados y frunció el ceño. Había visto antes a este auxiliar de vuelo, gritándole a un hombre que derramó café, regañando a un adolescente por usar el baño a destiempo. Pero esa noche, su tono era de una agudeza diferente, dirigida directamente al hombre con el niño. Víctor se recostó en su asiento, intentando respirar con normalidad. Sus pensamientos vagaron brevemente hacia las negociaciones que acababa de concluir en Westbridge City, semanas de largas horas y exigencias incesantes. Esa noche, lo único que quería era paz, pero la paz, al parecer, ya estaba bajo asedio. Corbin regresó con el carrito de bebidas, empujándolo por el estrecho pasillo. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, pero su mirada no perdía ese destello inquieto cada vez que se posaba en Víctor. Le pasó una lata de refresco a un adolescente, intercambió un breve saludo con un pasajero mayor y luego se detuvo cerca de la fila de Víctor. ¿Desea algo de beber? Su pregunta sonaba menos a hospitalidad y más a desafío. No, gracias, respondió Víctor con calma, acariciando la manita de Elias. El chico se movió de nuevo y la expresión de Víctor se suavizó a pesar de la tensión en el aire. Corbin no se movió de inmediato. Se quedó flotando, inclinándose un poco más cerca, bajando la voz para que solo Víctor pudiera oírlo. Ustedes, los ejecutivos, creen que las reglas se doblan por ustedes, siempre ocupando espacio, siempre necesitando atención. Sus palabras fueron cortantes, siseadas entre dientes apretados, pero su rostro mostraba la máscara de un servicio cortés. Víctor parpadeó, sorprendido no por las palabras en sí, sino por el veneno que se escondía en ellas. Se enderezó ligeramente en su asiento, apretando la mandíbula. «Solo soy un padre que viaja con mi hijo», dijo en voz baja,
firme pero contenida. Eso es todo. Corbin tensó la mandíbula, soltó una leve burla, un sonido que transmitía tanto desprecio como un insulto, antes de forzar una sonrisa para los pasajeros que lo oían. Luego, siguió adelante con el carro, aunque su mano se detuvo un segundo en el frío borde metálico de la puerta de la cocina al pasar. El movimiento parecía casual, pero la forma en que sus dedos rozaban el marco transmitía inquietud, como un hombre probando la resistencia de algo que algún día podría usar. Víctor exhaló lentamente, presionando suavemente una mano sobre la espalda de Elias. El bebé se removió en sueños, ajeno a la tormenta que se avecinaba en la cabina. Por un momento, Víctor consideró llamar a otro asistente, quizás para explicar la extraña hostilidad, pero descartó la idea. Parecería mezquino, y además, conocía bien el peso del resentimiento tácito. Lo había sentido en rivales comerciales, en socios fracasados, en hombres que envidiaban su éxito, pero nunca antes lo había sentido tan cercano, tan personal, tan peligrosamente fuera de lugar. Martin King observó el intercambio, con la mirada cansada agudizada por la inquietud. No conocía al hombre con el bebé, pero algo en la expresión del asistente lo incorporó. Garabateó una nota en la esquina de sus documentos de la conferencia como para acallar la inquietud que sentía. Las luces de la cabina se atenuaron aún más a medida que el vuelo se adentraba en la noche. Los pasajeros se ajustaron las mantas, se acomodaron en posiciones más cómodas y se entregaron al tranquilo ritmo del viaje. Sin embargo, el aire se sentía cargado, como una cuerda tensada, a punto de romperse al menor roce. Víctor cerró los ojos brevemente, susurrándole a Elias la promesa de que lo llevaría a casa sano y salvo. Lo creía, tenía que creerlo, pero cuando la sombra de Corbin volvió a pasar por el pasillo, entrecerrando los ojos al ver el portaaviones, Víctor sintió que la batalla silenciosa ya había comenzado. El vuelo que comenzó con paz ya traía sombras de conflicto. Corbin Bale se detuvo a medio paso en el pasillo, con el carrito de bebidas apretado contra sus muslos, mientras el avión se estabilizaba en su rumbo constante sobre las nubes. Su mirada penetrante se dirigió a Victor Drayden, sentado tranquilamente con su hijo pequeño atado al pecho. El suave zumbido de los motores llenaba la cabina, pero la irritación de Corbin hacía que el aire se sintiera más pesado. Se inclinó ligeramente hacia Víctor, con la voz baja y un tinte acusador. El portaaviones está en el camino. Es un peligro. Su tono no era una sugerencia, sino una carga. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona, como si hubiera pillado a Víctor en un error imperdonable. Víctor levantó la vista, con la mirada fija y la expresión serena. Ajustó la manta de Elias con suavidad. Su mano temblaba solo por la constante necesidad de calmar a su hijo, no por miedo. Su respuesta fue cortés, firme y clara. El reglamento lo permite. ¿Está seguro? Lo he revisado todo 2 veces. Su voz transmitía una autoridad serena, pero en el fondo se percibía la silenciosa urgencia de un padre decidido a no dejar que molestaran a su hijo. El pasajero cercano, Martin King, lo miró por encima de sus gafas. Un vendedor cansado, con suficiente experiencia como para reconocer cuándo la tensión aumentaba, frunció el ceño profundamente. Había visto a Corbin reaccionar bruscamente a los pasajeros antes, generalmente por asuntos triviales. Un cinturón de seguridad desabrochado o una maleta en el lugar equivocado. Pero este momento se sintió más intenso, más personal. Presentía que algo se estaba gestando, aunque aún no podía expresarlo con palabras. La sonrisa de Corbin se ensanchó, aunque nadie más pareció notarlo. Sus ojos brillaron con la satisfacción de un hombre que cree tener poder sobre otro. Se reclinó ligeramente, enderezó los hombros y sin decir una palabra más, empujó el carrito hacia adelante, continuando por el pasillo. Pero al pasar la puerta de la cocina, su mano se detuvo en el marco de metal, rozándolo lentamente con los dedos como si probara su resistencia. Fue un gesto extraño y deliberado, uno que parecía tener un significado mucho más allá de la mirada casual. Víctor, inconsciente de toda la malicia de Corbin, exhaló lentamente y le susurró a Elias: «Está bien, descansa». El bebé se movió levemente, emitiendo un suave gemido antes de volver a acomodarse, su pequeño pecho subiendo y bajando contra el de Víctor. Sin embargo, el instinto de Víctor lo apremiaba. Algo andaba mal. Podía sentir la mirada de Corbin incluso cuando el hombre ya no estaba, como una sombra que se cernía sobre sus pensamientos. La cabaña,
A primera vista, parecía tranquila. Las luces tenues lo bañaban todo con una luz tenue. Los pasajeros leían revistas o revisaban sus dispositivos y el ocasional tintineo de un vaso en el carrito de bebidas resonaba suavemente. Pero bajo esa calma se escondía una tensión tan tensa que estaba a punto de estallar. Martin tamborileaba con los dedos contra el reposabrazos, inquieto. Sabía lo que acababa de ver, una confrontación disfrazada de procedimiento, una hostilidad camuflada en el lenguaje de la seguridad. Corbin regresó unos minutos después, con pasos rápidos y movimientos precisos. Sirvió las bebidas con precisión mecánica, pero cada mirada que lanzaba hacia Víctor estaba llena de hostilidad. Sus labios se apretaban en una línea apretada cada vez que veía al transportista. No necesitó volver a hablar para que su desprecio se hiciera notar. Víctor tensó la mandíbula, aunque su compostura no flaqueó. Era un hombre acostumbrado a navegar negociaciones, a interpretar los motivos tras cada sonrisa y cada silencio. Y allí, en esa cabina a miles de metros del suelo, reconoció algo familiar pero más peligroso: resentimiento. Resentimiento agudizado por la envidia, resentimiento moldeado en la rigidez de un auxiliar de vuelo que no podía dejar pasar desapercibidos desaires imaginarios. Una ironía dramática se extendía por la cabina. Víctor, tranquilo y concentrado solo en la comodidad de su hijo, ignoraba que Corbin ya había presentado una queja días antes contra ejecutivos con derecho que exigían un trato especial. No podía saber que cada movimiento que hacía ahora, incluso el más mínimo gesto, estaba siendo distorsionado en la mente de Corbin como prueba de arrogancia. La mirada de Martin se posó de nuevo en Víctor, con compasión e inquietud reflejadas en su rostro. Se recostó en su asiento y murmuró en voz baja: «Algo no va bien». Su instinto le decía que este no era el final, solo el principio. Los pensamientos de Víctor se centraban en Elias, en el frágil subir y bajar de la respiración de su hijo. Pero de reojo captó la figura de Corbin, de pie cerca de la cocina, con la postura rígida, rozando de nuevo el marco de la puerta con la mano, como si fuera algo más que una simple parte de la estructura del avión. La visión le provocó un escalofrío en la espalda, aunque lo descartó como nerviosismo. Un presagio susurraba su advertencia en los más mínimos detalles. La forma en que la mirada de Corbin se detenía demasiado, la curva de su sonrisa burlona, el suave roce de sus dedos contra el metal. Todo apuntaba a un conflicto, aunque su forma aún no estaba clara. El vuelo continuó sin problemas. El zumbido de los motores enmascaraba la creciente inquietud en la cabina. Pero en medio del silencio, los caminos de dos hombres ya se habían cruzado de una forma que prometía una colisión. Víctor, aún inconsciente del profundo resentimiento que le inspiraba, tranquilizó a su hijo con promesas susurradas. Corbin, refugiándose en las sombras de su mente, alimentaba su amargura a cada instante. Los pasajeros seguían adelante, ajenos a todo, pero una tormenta se formaba silenciosamente sobre las nubes, invisible, pero inevitable. Y mientras los dedos de Corbin se deslizaban una última vez por el frío marco de la puerta de la cocina, su sonrisa burlona regresó, cruel y cómplice, como una chispa esperando combustible. El aire estaba en calma, pero la tormenta entre dos hombres se formaba silenciosamente. Sucedió de repente, sin previo aviso, como una tormenta que irrumpe en un cielo despejado. Víctor solo se había levantado de su asiento para ajustarse la correa del cinturón de seguridad, con movimientos cuidadosos para no perturbar el frágil peso de su hijo apoyado en su pecho. La cabina a su alrededor vibraba con la suave monotonía de la quietud del vuelo, el tenue zumbido de los motores, el apagado susurro de las revistas, la ocasional tos o suspiro de algún pasajero inquieto. Sin embargo, en ese breve y cotidiano instante, la calma se hizo añicos. Corbin se movió con una velocidad que delataba su intención latente. Su mano se lanzó hacia adelante, brusca y despiadada, agarrando el pequeño brazo de Elias. Con calculada precisión, la estrelló contra el afilado borde metálico de la puerta de la cabina. El sonido fue grotesco, el repugnante crujido de un hueso rompiéndose limpiamente bajo presión, lo suficientemente agudo como para atravesar el zumbido constante de los motores. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces llegó el sonido que desgarró todos los corazones a su alcance, el llanto crudo y agonizante de un bebé cuyo mundo acababa de ser destrozado. El cuerpo de Víctor se paralizó en la incredulidad.
Su mente luchaba por procesar el horror de lo que acababa de ocurrir. Un calor se extendió por su camisa mientras la sangre manaba de la herida de su hijo, empapando la tela en vetas oscuras. El hedor metálico llegó a sus sentidos, mezclándose con el aire estéril y reciclado de la cabina. Los pasajeros jadearon en voz alta. Sus voces se superpusieron en una incredulidad caótica. Algunos se levantaron levemente de sus asientos antes de volver a hundirse, paralizados por la violencia que habían presenciado, pero incapaces de intervenir. Corbin, sin embargo, no retrocedió avergonzado ni culpable. Su rostro se contorsionó, irreconocible, con una fría satisfacción curvando sus labios. Sus ojos ardían con un triunfo cruel, como si la fractura del brazo de un niño hubiera demostrado algo que solo él entendía. Rígido y temblando de adrenalina, alzó la voz por encima de los gritos de Elias. «Se movió de repente», gritó Corbin, con un tono a la vez defensivo y acusador, con el rostro cubierto de sudor que brillaba bajo las tenues luces de la cabina. Estaba protegiendo la cabina. La mentira resonó por el estrecho pasillo como veneno. Varios pasajeros se estremecieron ante la fuerza de sus palabras, sus instintos divididos entre la evidencia ante sus ojos y la autoridad de un tripulante uniformado. Un hombre murmuró en voz baja: «Eso no es lo que vi», pero no se atrevió a alzar la voz. Otro se aferró al reposabrazos de su asiento, con la mirada fija en Víctor y Corbin, la confusión en su rostro. El corazón de Víctor latía con fuerza en su pecho, cada latido más fuerte que el anterior. Por una fracción de segundo vaciló, dividido entre acunar instintivamente a su hijo o enfrentarse al hombre que se había atrevido a hacerle daño. Los gritos de Elias se intensificaron. Su pequeño cuerpo temblaba de dolor, su pequeña mano se aferraba impotente al pecho de su padre. Víctor apretó suavemente la mejilla contra la cabeza de su hijo, susurrando: «Estoy aquí, Elias, estoy aquí», con la voz quebrada mientras intentaba consolarlo. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de Corbin. La rabia que crecía en el interior de Víctor no era salvaje ni descontrolada, era silenciosa, deliberada, una fuerza peligrosa que bullía bajo su sereno exterior. Se irguió, con la mandíbula apretada, la mirada ardiente, con una determinación que prometía consecuencias. Su silencio no era debilidad, sino una advertencia, una tormenta que cobraba fuerza. A su alrededor, la cabina se sentía transformada. El estrecho pasillo se convirtió en un escenario de conflicto. Las delgadas paredes del avión atrapaban a cada testigo en la pesadilla que se desplegaba. El aire se densificó con la tensión, pesado y sofocante. Cada pasajero podía sentir que algo más grande que un brazo roto estaba en juego. Corbin, ajeno a la profundidad de lo que había provocado, creía que su autoridad era suficiente para controlar la narrativa. Su sonrisa burlona sugería que creía haber ganado, que su versión de la historia enterraría la verdad. Víctor, sin embargo, comprendió algo más profundo. Su objetivo había cambiado en un instante. Ya no se trataba solo de llegar a casa sano y salvo. Ahora, se trataba de sobrevivir, de justicia, de venganza por el niño inocente que había sido obligado a sufrir. Su mente se afiló como una cuchilla, reproduciendo el sonido del hueso rompiéndose, grabándolo en la memoria como combustible para lo que vendría después. Un hombre sentado a unas filas de distancia le susurró a su compañero: «Esto no ha terminado». Las palabras cargaban de aprensión, como si toda la cabina supiera que estaban atrapados en el comienzo de algo mucho más grande que ellos mismos. El silencio de Víctor se prolongó. Cada segundo acumulaba tensión como la cuerda de un arco tensada. Corbin lo confundió con miedo, lo confundió con vacilación, y su arrogancia creció. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Víctor estaba esperando, calculando, conteniendo la tormenta hasta el momento en que estallara con fuerza devastadora. Una ironía dramática se cernía sobre cada detalle. Corbin creía haber afirmado su dominio, que su falsa justificación y su posición de autoridad lo protegerían de la verdad. Pero quienes observaban podían ver la falla en su confianza, el peligro en la quietud de Víctor. Era la quietud antes de un ajuste de cuentas inevitable. Los pasajeros se removían incómodos en sus asientos, algunos aferrándose a los reposabrazos, otros reprimiendo sus protestas. La tensión era insoportable, como una cuerda demasiado tensa, amenazando con romperse. El pecho de Víctor subía y bajaba con respiraciones controladas. Su voz,
Cuando finalmente habló, fue apenas un susurro, pero cargaba con el peso de una promesa. «Le hiciste daño a mi hijo». Las palabras no eran una pregunta, ni una acusación, sino un veredicto. La sonrisa de Corbin vaciló un instante, aunque la reprimió rápidamente. Se alisó el uniforme fingiendo control, pero sus ojos delataron un destello de inquietud. Había subestimado al hombre que tenía delante. El momento se prolongó, cada latido medido, cada respiración cargada de consecuencias. Los pasajeros esperaron, sin saber si intervenir, sin saber si aún existía seguridad en la prisión celestial que ocupaban. El silencio de Víctor permaneció, deliberado y peligroso, un preludio de algo que nadie en esa cabina podía imaginar. En el momento en que el llanto de un niño llenó la cabina, comenzó la batalla por la dignidad. Víctor se movió con la rapidez de un hombre impulsado no por un impulso, sino por un propósito inquebrantable. En un instante, Corbin permanecía de pie con una mueca de desprecio, con la mano aún cerca del lugar donde el frágil brazo de Elias había sido aplastado. Al siguiente, Víctor se abalanzó hacia adelante, una tormenta contenida en los estrechos confines de la cabina. Con Elias apretado contra su pecho, el cuerpo de Víctor se convirtió en un arma. Giró su peso aprovechando el espacio reducido y empujó a Corbin hacia atrás con una fuerza devastadora. El cuerpo del auxiliar de vuelo se estrelló contra el frío marco metálico de la puerta. El crujido de los huesos resonó por el pasillo como un disparo. El hombro de Corbin se desprendió, sus costillas se doblaron por el impacto. El solo sonido hizo que varios pasajeros jadearan y se taparan la boca con horror. El rostro de Corbin se contorsionó por la conmoción y la agonía, con los ojos abiertos como si no hubiera creído realmente que Víctor fuera capaz de contraatacar. Una tos húmeda brotó de sus labios al exhalar. Víctor tenía la mandíbula apretada, la mirada firme. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sus manos no temblaban. Cada gramo de fuerza estaba concentrado en proteger a Elias. Susurró, lo suficientemente bajo para que solo el bebé lo oyera. «Estás a salvo conmigo, Elias. Nadie volverá a hacerte daño». Su voz, aunque firme, tenía el tono de un hombre cuyo mundo se había reducido a una única y ardiente misión: proteger a través de la justicia. A su alrededor, la cabina se disolvió en el caos. Los pasajeros gritaron, algunos levantándose de sus asientos solo para desplomarse cuando la turbulencia sacudió el avión. Un carrito de bebidas traqueteó violentamente y se estrelló contra un asiento, esparciendo vasos de plástico por el suelo. Las luces del techo parpadearon débilmente, amplificando la sensación de pánico. Sin embargo, en medio de todo, Víctor y Corbin parecían enfrascados en una guerra privada. Corbin se retorcía, respirando entrecortadamente, pero Víctor lo apretó con más fuerza contra el marco, clavándole el antebrazo sin piedad en el pecho. El marco metálico de la puerta crujió bajo la tensión, manchado de sangre, algunas del brazo destrozado de Elías, otras de las propias heridas de Corbin. Los demás auxiliares de vuelo dudaron al final del pasillo. Sus rostros estaban pálidos, sus voces inseguras mientras gritaban, «¡Víctor, detente! ¡Por favor, este no es el camino!». Pero ninguno se atrevió a acercarse. Habían presenciado la brutalidad que desencadenó ese momento, pero el miedo y la lealtad frenaron sus instintos. Interferir ahora significaba arriesgarse a la ira de Víctor, una ira alimentada no por el ego, sino por algo mucho más peligroso, la furia protectora de un padre cuyo hijo había sido lastimado. La boca de Corbin se torció al intentar hablar, con las palabras húmedas y entrecortadas. «Es peligroso», graznó, aunque su tono delataba más miedo que convicción. Su voz se quebró cuando la mirada de Víctor lo clavó en él, fría, calculadora y despiadada. No hubo agitación salvaje, ni pérdida de control. Cada movimiento de Víctor era medido, deliberado, los movimientos de un hombre que ya había sopesado el precio y lo había aceptado. Martin King, sentado a solo unas filas de distancia, levantó su teléfono lentamente, con las manos temblorosas al presionar grabar. Se le cortó la respiración al ver cómo la lente lo captaba todo. Los regueros de sangre, la rígida quietud de la expresión de Víctor, la sombría determinación de su postura. El corazón de Martin se aceleró. Sabía que la evidencia en su mano algún día podría distinguir la verdad de las mentiras, y sin embargo, no podía evitar la idea de que estaba presenciando algo mucho más grande que un simple arrebato. Se susurró a sí mismo:
Esto no es solo una pelea, es un ajuste de cuentas. La mente de Víctor se llenó de imágenes del pequeño brazo de Elias doblado de forma antinatural, el sonido del hueso rompiéndose resonando en sus oídos como una maldición. Apretó con más fuerza, provocando otro grito de angustia en Corbin, pero bajo la ferocidad, una voz susurró en su interior: «Contrólate, no dejes que la rabia se convierta en imprudencia». Apretó con más fuerza a Elias con un brazo, sintiendo los débiles llantos del niño contra su pecho, y se recordó que cada acción ahora debía tener un propósito: garantizar la seguridad de su hijo y exponer la crueldad que casi lo había destruido. Los pasajeros intercambiaron miradas frenéticas. Algunos susurraban que Víctor había ido demasiado lejos. Otros murmuraban que Corbin merecía algo mucho peor. La división entre ellos presagiaba las batallas que estaban por venir, no de puños y furia, sino de verdad y perspicacia. Porque a los ojos de quienes luego relatarían esta noche, Víctor sería juzgado no solo por proteger a su hijo, sino por hasta dónde permitió que llegara su venganza. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso le importó. El mundo se encogió ante el sonido de los gemidos forzados de su hijo y la visión del hombre que se había atrevido a provocarlos. Corbin jadeaba en busca de aire, el sudor le corría por la frente, su bravuconería se derrumbaba bajo la implacable presión de Víctor. Sabía que había calculado mal. Había confundido la compostura de Víctor con debilidad, su serena moderación con pasividad. Ahora comprendía el precio de tal arrogancia. La voz de Víctor atravesó el caos, grave y aguda, con una promesa que heló la sangre de todos los que estaban al alcance. ¿Pensaste que podrías quebrarlo sin consecuencias? Te equivocaste. Sus palabras no fueron gritadas, sino pronunciadas con una convicción que acalló incluso los gritos más fuertes. Y en el reflejo de ese momento, en los ojos abiertos de Martin King, mientras su teléfono capturaba cada detalle, yacía el presagio de lo que estaba por venir. La verdad estaba siendo documentada, preservada, esperando desafiar cualquier mentira que Corbin o la aerolínea pudieran urdir después. Los pasajeros contenían la respiración, divididos entre el miedo a la violencia que se avecinaba y el asombro ante el control que Víctor mantenía. Su cuerpo estaba tenso, su postura inflexible, pero no había rastro de locura, solo precisión, solo propósito. En su silencio, había más amenaza que en cualquier grito, una promesa de que la justicia había encontrado su cauce. Elias gimió de nuevo, su vocecita cortando la cacofonía como un frágil faro. Víctor aflojó su agarre sobre Corbin lo suficiente como para cambiar su peso y mecer a su hijo suavemente, susurrando: «Te tengo, Elias. No dejaré que se acerque a ti otra vez». La ternura del gesto contrastaba violentamente con la escena ensangrentada que los rodeaba, pero acentuó su determinación. Corbin se desplomó contra el marco, con el cuerpo destrozado pero aún no derrotado, con la mirada fija como si buscara ayuda de los silenciosos asistentes o de los pasajeros aterrorizados. Nadie acudió. Solo podían observar, sin querer o sin poder intervenir. En ese instante de suspense, quedó claro que Víctor ya no era un pasajero más en el vuelo. Se había convertido en algo completamente distinto. Algo para lo que ni Corbin ni la aerolínea estaban preparados. El choque dentro de la cabina ya no fue una escaramuza, fue el comienzo de una guerra a 9.000 metros de altura. La cabina ya no estaba en silencio. Una oleada de pánico recorrió las filas de pasajeros, rompiendo la frágil calma que el vuelo había mantenido momentos antes. Se oyeron gritos agudos, asustados, incrédulos, mientras otros permanecían paralizados en sus asientos, con las manos agarradas a los reposabrazos y los ojos abiertos por la confusión. El zumbido metálico de los motores pareció ahogarse de repente por el caos de la cabina. Corbin Bale, maltrecho pero consciente, se incorporó a rastras, apoyándose en el marco de la puerta. Su respiración era entrecortada e irregular, pero su voz, ronca y áspera, irrumpió en el alboroto. «Me está atacando», rugió Corbin, señalando con un dedo tembloroso a Víctor Drayden. Su rostro se contorsionaba de dolor, el sudor le perlaba la sien, pero la desesperación en sus ojos no era por sobrevivir, sino por controlarse. «Está poniendo en peligro a todos». Sus palabras, entrecortadas y desesperadas, atravesaron el ruido, llegando a oídos tanto de los pasajeros como de la tripulación. Los demás auxiliares de vuelo permanecieron paralizados,
apiñados cerca del pasillo, como atrapados entre el deber y el miedo. Sus uniformes de repente parecían menos símbolos de orden y más cadenas de silencio. Sus miradas iban de Corbin, magullado y jadeante, a Víctor, quien permanecía de pie con su hijo Elias apretado contra su pecho. El bebé gemía, sus pequeños llantos rompían el caos como fragmentos de vidrio, y la camisa de Víctor tenía manchas frescas de sangre. Víctor tenía la mandíbula apretada. Todo su cuerpo temblaba mientras abrazaba a su hijo, los músculos de sus brazos tensos con furia protectora. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y dolor mientras fijaba la mirada en los asistentes. Su voz, aunque temblorosa, tenía una claridad que silenció a la fila más cercana. «Le rompió el brazo a mi hijo», dijo Víctor, cada palabra deliberada, firme pero vibrando con emoción contenida. Su voz no era un grito ni una súplica, era una acusación, un juicio y una advertencia a la vez. Los asistentes se estremecieron ante sus palabras, algunos bajaron la mirada, otros se removieron inquietos en su lugar. La visión del pequeño brazo de Elias, flácido e hinchado, les obligó a aceptar la verdad, pero la vacilación los ató. La lealtad a su colega luchaba contra la evidencia innegable que tenían ante sí. Nadie dio un paso al frente, nadie habló. Los labios de Corbin se curvaron en una especie de mueca y desprecio. Su mano temblorosa se aferró a su costado, pero su mirada no se apartó de Víctor. «Es inestable», graznó Corbin con la voz entrecortada pero aún venenosa. «Es peligroso, todos lo vieron». Sus palabras tenían el tono de un hombre desesperado por distorsionar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. Martin King, sentado a pocas filas de distancia, se inclinó hacia adelante, con el teléfono discretamente levantado y la luz de grabación parpadeando débilmente. Su mirada oscilaba entre Víctor, que ahora parecía más un guerrero protegiendo a su hijo, y Corbin, que tergiversaba los hechos con cada respiración. El corazón de Martin latía con fuerza en su pecho al comprender el peso de lo que sostenía en su mano. Cada detalle, la sangre que manchaba el marco metálico de la puerta, los gritos angustiados de Elías, el temblor en las acusaciones de Corbin, fue capturado. Sin que Víctor lo supiera, Martin estaba preservando su salvación, evidencia que algún día hablaría más alto que cualquier testimonio. Víctor, ajeno al silencioso acto de grabar, se giró ligeramente, ajustando a Elias contra su pecho con el brazo mientras el niño gemía débilmente. Le susurró algo suave al niño, en voz tan baja que solo quienes estaban cerca pudieron oírlo. «Te tengo», dijo, con palabras temblorosas de miedo y convicción. Entonces su mirada se alzó de nuevo hacia la tripulación, aguda y autoritaria, como retándolos a negar lo que acababa de suceder. Uno de los asistentes, un hombre más joven cuyas manos temblaban visiblemente a los costados, abrió la boca, pero la cerró rápidamente bajo la mirada fulminante de Corbin. El silencio entre la tripulación profundizó la fractura en la cabina. Los pasajeros, antes inseguros, ahora se movían inquietos, sus susurros cada vez más fuertes. Algunos miraban nerviosos a Víctor, mientras que otros murmuraban con enojo señalando a Corbin. La cabina se había transformado en un estrado de jurado, todos los hombres a bordo obligados a un juicio silencioso, sus veredictos divididos por el miedo y la duda. La tensión fue interrumpida por los altavoces del techo, crepitando con estática antes de que la voz autoritaria del capitán atravesara el caos. «Todos regresen a sus asientos inmediatamente. Les habla el capitán. Se debe mantener el orden». Su tono era agudo, autoritario, pero distante. No estaba allí para ver la sangre, el hueso roto, ni la silenciosa batalla entre la verdad y la mentira. Víctor entrecerró los ojos. Sabía que el anuncio no calmaría la tormenta, sino que solo le daría tiempo a Corbin para encuadrar la historia a su favor. A su alrededor, los pasajeros retrocedieron a regañadientes, aunque sus miradas permanecieron fijas en el enfrentamiento. Sus susurros tejían un tapiz de duda y sospecha. Corbin se apoyó con más fuerza contra el marco de la puerta, respirando con dificultad y sin fuerzas. Sin embargo, sus ojos brillaban con una peligrosa confianza, como si creyera que su grito de victimización lo protegería de las consecuencias. No vio cómo el teléfono de Martin captaba cada una de sus mentiras. No notó la creciente inquietud entre los pasajeros, que habían presenciado demasiado como para permanecer en silencio para siempre. Víctor permaneció impasible, con el rostro sombrío, su abrazo firme sobre Elias. La furia en su corazón se vio atenuada por la claridad.
No podía arremeter de nuevo, todavía no. No podía arriesgarse a darle a Corbin más palabras que tergiversar. La batalla había pasado de la fuerza bruta a la estrategia, y Víctor sabía que se encontraba en el centro de una prueba que apenas comenzaba. El silencio en la cabina se hizo más denso, roto solo por los débiles gritos de Elías y el lejano zumbido de los motores. A los ojos de los pasajeros, el vuelo ya no era seguro. El frágil hilo del orden se había roto, y ahora el miedo reinaba en cada corazón. La justicia había dado su primer paso, pero el miedo nublaba el juicio de todos. Víctor se retiró a su asiento, abrazando a Elías con fuerza contra su pecho, con la camisa empapada de sangre y sudor. El llanto del niño se había debilitado, cada sonido con una aguda punzada de dolor y agotamiento, y Víctor podía sentir el cuerpo tembloroso de su hijo apretándose contra él. Sus brazos se apretaron instintivamente, como si solo la fuerza pudiera proteger a Elías de más daño. A su alrededor, la cabina se había sumido en un tenso silencio, roto solo por los sollozos apagados de algunos pasajeros horrorizados y el zumbido constante de los motores que les recordaba a todos que aún estaban a miles de metros sobre el suelo, atrapados juntos sin escapatoria. Víctor acercó la cabeza al oído de su hijo, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Quédate conmigo, Elías. Estoy aquí. Te tengo». Su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. Su mente se abría paso a cálculos, sopesando la situación imposible. Su hijo necesitaba asistencia médica inmediata, pero aún estaban lejos del suelo. Cada segundo se extendía hasta una eternidad insoportable. El miedo le oprimía el pecho como un peso físico, pero bajo él bullía una furia tan controlada que concentraba cada movimiento con una precisión nítida. Con el rabillo del ojo, Víctor vio a Julian Marr, el más joven de los asistentes. El rostro pálido de Julian delataba su inquietud. Sus manos temblaban mientras agarraba un pequeño botiquín de primeros auxilios. Se acercó un poco, pero se quedó paralizado a mitad de camino, su mirada oscilando nerviosamente entre Víctor y la figura desplomada de Corbin, desplomada contra el marco de la puerta. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí, dividido entre el deber y el miedo, con el sudor perlándole la frente. Víctor alzó la vista para encontrarse con la de Julian, con una mirada firme. «Ayuda a mi hijo», exigió, en voz baja pero penetrante a través del murmullo ansioso de la cabina. Julian dudó. El peso de la orden lo oprimía, pero aún así no avanzó. El entrenamiento del joven asistente lo impulsaba a la acción, pero la sombra de la autoridad de Corbin y el caos del momento encadenaban su voluntad. La silenciosa tensión se rompió cuando Corbin se movió. Con un gemido que transmitía dolor y desafío, se incorporó, aferrándose el costado con la mano. Su rostro se torció en una mueca al tambalearse, pero sus ojos ardían con veneno al clavarse en Víctor. Alzando un dedo tembloroso, la voz de Corbin rompió el silencio con una ronca acusación. «¡Organizó todo esto! ¡Me atacó! ¡Puso en peligro a todos en este vuelo!». Las palabras flotaban pesadas en el aire. Su absurdo contrastaba con la imagen del brazo inerte y herido de Elías presionado contra el pecho de Víctor. Sin embargo, el miedo tiene una forma de nublar el juicio. Algunos pasajeros intercambiaron miradas inquietas, su incertidumbre alimentando la afirmación de Corbin. Los auxiliares, rígidos cerca de la cocina, se removieron incómodos, sin saber a quién debía pertenecer su lealtad. La voz de Corbin cobraba fuerza al continuar, con un tono impregnado de desesperada convicción. «Está usando a su hijo como escudo. Míralo. Es inestable. Es peligroso». Víctor se levantó a medias de su asiento, con la mirada fija como una daga apuntando directamente a su acusador. Su voz era firme. Cada sílaba cargaba con el peso de la verdad de un padre. «Le rompiste el brazo a mi hijo. Todos aquí oyeron el crujido. Todos aquí vieron la sangre». Sus palabras fueron como golpes. Pero Corbin, impulsado por el orgullo y el miedo a la caída, negó con la cabeza violentamente, con el sudor corriendo por sus sienes. En ese momento, una dramática ironía se desplegó en los tranquilos rincones de la cabina. Martin Keane, sentado unas filas más allá, mantenía su teléfono inclinado discretamente. La grabación ya captaba cada sonido, cada movimiento. El temblor en su mano delataba su propio miedo, pero sus ojos reflejaban una determinación ardiente. Mientras Corbin gritaba sus mentiras,
Martin se inclinó ligeramente hacia el hombre del otro lado del pasillo y susurró con urgencia. «Mira esto. La verdad está aquí». Con un rápido gesto del pulgar, compartió la grabación. El brillo de la pantalla iluminó una evidencia innegable. El rostro del pasajero se tensó por la sorpresa al reproducirse el video y, sin decir palabra, asintió a Martin, reconociendo en silencio la gravedad de lo que acababa de presenciar. La verdad había empezado a extenderse, invisible para Corbin, quien aún creía que sus palabras podían dominar la sala. Víctor se recostó en su asiento, atrayendo a Elias hacia sí, con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a susurrar no solo a su hijo, sino a sí mismo. «Aguanta, solo aguanta un poco más». La lucha estaba lejos de terminar, pero tenía claro su objetivo: mantener a Elias con vida hasta que tocasen el suelo y asegurarse de que la crueldad de Corbin nunca quedara sepultada bajo mentiras. Corbin, sin dejar de señalar con mano temblorosa, se burló a pesar del dolor, con la voz cada vez más áspera. «Quiere pintarme como el villano. No dejes que te engañe. Te arrepentirás de haber confiado en él». Sin embargo, la imagen del niño herido en brazos de Víctor era una verdad que ninguna palabra podía borrar, por mucho que Corbin se aferrara a su versión de los hechos. La cabina se volvía más pesada a cada instante, como si el aire mismo esperara su juicio. Las miradas de los asistentes se movían nerviosamente, los pasajeros se aferraban a sus asientos, y el zumbido de los motores se hacía más intenso en el silencio. El escenario estaba preparado, los papeles claros, pero el veredicto aún pendía de un hilo. Las paredes del avión ya no parecían de metal y tela, parecían las paredes de un tribunal que se cernían sobre cada alma dentro. Cada mirada, cada susurro, cada sonido cargaba con el peso del testimonio. El miedo era el jurado, la duda el fiscal, y la verdad la única defensa que le quedaba a Víctor. El avión se había convertido en un tribunal, con el miedo como jurado y la sangre como prueba. Adrian Locke entró en la cabina con la autoridad de quien cargaba con la confianza del capitán y el peso del orden. El ambiente era sofocante, los pasajeros se apretujaban en sus asientos, sus miradas moviéndose entre Victor Drayden, aferrado a su hijo, y Corbin Bale, apoyado pesadamente contra la pared de la cabina, con el rostro pálido pero contraído por la determinación. El estrecho pasillo parecía ahora más pequeño, ahogado por el miedo, la sospecha, y el olor a sangre y sudor que impregnaba el aire reciclado. Las botas de Adrian resonaron con fuerza contra el suelo al detenerse a mitad del pasillo. Su alta figura proyectaba una sombra sobre ambos hombres. Su voz cortó el murmullo de los pasajeros como una cuchilla. «Que alguien explique qué pasó aquí». Corbin no perdió tiempo. Agarrándose el costado herido, con la respiración entrecortada, se tambaleó hacia adelante lo justo para hacer visible su dolor. Su voz tenía la áspera voz de un hombre que forcejea, pero decidido a hacerse oír. «Ese hombre me atacó», dijo, señalando a Víctor con un dedo tembloroso. «Puso en peligro toda la cabina con su arrebato. Solo cumplía con mi deber de mantener a todos a salvo». Sus palabras salieron rápidas, desesperadas, pero sus ojos ardían con una fría rebeldía. Quería recuperar el control, incluso cuando su cuerpo delataba su debilidad. Víctor no mordió el anzuelo con furia. En cambio, su voz era firme, un tono bajo pero con el poder de la verdad. Movió ligeramente a Elias en sus brazos, exponiendo el brazo flácido y ensangrentado del niño a la vista de todos. La cabaña quedó en silencio al ver el rostro pálido del bebé. Sus débiles gemidos aliviaban la tensión con más eficacia que cualquier palabra. «Mira el brazo de mi hijo», dijo Víctor, con la voz quebrada pero sin vacilar. «Mira lo que hizo». Los ojos de Adrián se posaron en el niño, y por un breve instante la dureza de su expresión flaqueó. Pero la lealtad era un poderoso lazo, y su mirada regresó a Víctor con sospecha. «Esa es una acusación grave», respondió Adrián. Su postura era rígida, la mandíbula apretada, el tono de un hombre que intentaba equilibrar la justicia con el deber. «El señor Vale ha servido durante años. ¿Espera que crea que dañaría a un niño frente a una cabina llena de testigos?» Víctor apretó con más fuerza a Elias. Podía sentir la respiración superficial del bebé contra su pecho, cada una un recordatorio de lo que estaba en juego. La rabia amenazaba con consumirlo, pero la reprimió, sabiendo que cada palabra que decía ahora era tan peligrosa como cualquier golpe. «No espero que me crean», dijo Víctor en voz baja sin pestañear. «Espero que vean la verdad por ustedes mismos».
Los pasajeros se removieron inquietos, algunos bajando la mirada, otros susurrando nerviosos. El miedo a involucrarse les ataba las lenguas, pero varios no podían ocultar la duda grabada en sus rostros. Martin King, sentado unas filas atrás, apretaba su teléfono con más fuerza. La grabación ya captaba la prueba. Intercambió una mirada con otro pasajero, pasando el video en silencio, pero ninguno se atrevió a hablar en voz alta. Una ironía dramática se cernía sobre la cabina como una nube de tormenta. Víctor desconocía la verdad ya preservada, mientras que Corbin, aún convencido de que sus mentiras podían sostenerse, se audacia. Corbin dio un paso al frente de nuevo, haciendo una mueca de dolor en las costillas, pero su voz se agudizó con veneno. Este ejecutivo se cree superior a las normas. Perdió la cabeza. Nos puso en peligro a todos. No dejes que tergiverse esto. Su mano temblaba al señalar al chico, pero sus ojos permanecían fijos en Adrian, no en Elías, como si su actuación fuera solo para beneficio del copiloto. El corazón de Víctor latía con fuerza, pero su expresión permanecía serena. Bajó la mirada brevemente hacia Elías, rozando la mejilla del niño con una mano. «Quédate conmigo», susurró, tan suavemente que solo él pudo oírlo. Luego volvió a mirar a Adrian, con un tono más duro. «Yo no torcí nada. Le rompió el brazo a mi hijo, y si lo proteges, cargarás con su crimen como si fuera tuyo». Las palabras de Adrian fueron un desafío. Su compostura se tambaleó al ver a algunos pasajeros jadear suavemente. Se irguió, entrecerrando los ojos. «Cuidado, señor Drayden. Acusar a la tripulación de conspiración podría tener consecuencias». Víctor no se inmutó. Ignorar la verdad también. Su voz resonó por el pasillo, sus palabras lentas y deliberadas. «¿Crees que esto termina aquí? No es así. Todos los hombres y mujeres aquí presentes saben lo que vieron. No puedes silenciarlo». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el débil gemido de Elías, un sonido que pareció resonar con más fuerza que cualquier acusación. El rostro de Corbin se contorsionó de frustración al darse cuenta de que la compasión que ansiaba se le escapaba de las manos. Sin embargo, Adrian seguía desgarrado. El peso de la lealtad y el deber lo arrastraba en direcciones opuestas. Su escepticismo persistió. Su silencio se convirtió en algo peligroso. Martin se movió de nuevo, inclinándose hacia un pasajero al otro lado del pasillo, susurrando con urgencia mientras compartía el video. La grabación se extendió como un reguero de pólvora en secreto, sin que Adrian la viera, sin que Víctor la oyera, sin que Corbin lo supiera. La ironía dramática se intensificó. La prueba de la verdad se movía silenciosamente entre la multitud, preparándose para emerger en el momento más importante. Víctor tranquilizó su respiración, cada músculo tenso mientras esperaba el juicio de Adrian. Pudo ver la desconfianza en los ojos del copiloto, pero también vio un destello de duda cuando su mirada volvió a Elías. Era un equilibrio frágil, uno que podía inclinarse en cualquier dirección. Lo que estaba en juego ya no eran solo represalias, sino asegurar que el sufrimiento de su hijo no quedara oculto bajo capas de autoridad y mentiras. Adrian finalmente habló, con un tono cortante pero inseguro. «Hasta que aterricemos espero orden. Si hay más conflicto, no tendré más remedio que contenerte». Miró a Víctor con una advertencia pesada, luego a Corbin con una mirada más suave, casi protectora. Víctor exhaló lentamente, presionando los labios contra la frente de su hijo. Su furia se contenía solo por la necesidad de proteger a Elías. A su alrededor, los pasajeros contenían la respiración, presentiendo que la verdad estaba cerca, pero aún no se había librado. La batalla había cambiado. Ya no se libraba con puños ni fuerza, sino con palabras, lealtad y silencio. El resultado era incierto, pero todos los presentes sentían el peso de la supervivencia. La lucha había pasado de física a política, y cada palabra ahora cargaba con el peso de la supervivencia. Pensó que la crueldad podía ocultarse tras el silencio de las aerolíneas, pero la justicia no se calla. Si crees que cada acto de abuso debe ser respondido, suscríbete, la justicia empieza aquí. El caos estalló en el instante en que la turbulencia azotó el avión. La cabina se sacudió violentamente. Los compartimentos superiores vibraron como tambores mientras las bebidas se derramaban en las bandejas y en los regazos de los pasajeros. Los gritos llenaban los estrechos pasillos, una mezcla de miedo y confusión. Pero en medio del caos, Corbin se movía con una claridad escalofriante.
Sus ojos se clavaron en el niño pequeño que Víctor aferraba en brazos. Ignorando el balanceo de la cabina y los gritos a su alrededor, se abalanzó hacia adelante, con las manos extendidas no hacia Víctor, sino hacia el niño. Víctor lo vio ocurrir por el rabillo del ojo. La repentina mirada de Corbin se entrecerró, la determinación retorcida se reflejó en su rostro. El tiempo pareció ralentizarse. Una oleada de terror recorrió el pecho de Víctor, más aguda que la propia turbulencia. Sus instintos de padre tomaron el control, ahogando la razón o la vacilación. El llanto de su hijo herido resonó en sus oídos como una campana de alarma. Los dedos de Corbin se extendieron hacia Elias, y en ese instante, el cuerpo de Víctor se movió antes de que su mente pudiera siquiera reaccionar. Giró con la precisión de un hombre impulsado por la ira primaria, sus músculos tensos, cada gramo de energía concentrado en un solo golpe. Su codo salió disparado, cortando el aire con una fuerza brutal. El golpe impactó de lleno en el pecho de Corbin con un golpe sordo y repugnante. El impacto resonó como un martillo contra el acero, y por una fracción de segundo, toda la cabina pareció contener la respiración. El cuerpo de Corbin se dobló sobre sí mismo, dejando escapar el aire de sus pulmones en un jadeo ahogado. Su espalda se estrelló contra el marco metálico de la puerta, y el sonido de las costillas al romperse rompió el ruido de la cabina. Los pasajeros más cercanos a la escena se estremecieron, palideciendo ante el inconfundible crujido. El miedo recorrió las filas, pero mezclado con ese miedo había asombro, un reconocimiento tácito de que la justicia, por muy cruda que fuera, había golpeado en ese momento. El pecho de Víctor subía y bajaba en respiraciones pesadas y mesuradas. No se movió para golpear de nuevo. Permaneció inmóvil, con Elías acunado contra él, su brazo temblando no por debilidad, sino por la contención. Sus ojos oscuros miraron fijamente a Corbin, quien se retorcía de dolor, agarrándose el pecho con dedos que se retorcían sin control. La rabia de Víctor ardía, pero su mente permanecía gélida, deliberada. Sabía lo que muchos en la cabina desconocían, que un paso más, un golpe más, podría cambiar la historia por completo. Corbin jadeó. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio a pesar del dolor. «Pagarás por esto», siseó, cada palabra arrancada de sus pulmones, que luchaban por respirar. Su voz era débil, pero contenía el veneno de un hombre que creía que el sistema aún lo protegería. Sus amenazas sonaban huecas, pero le recordaron a Víctor el peligro que aún acechaba. Los pasajeros susurraban entre sí, en voz baja pero apremiante. Algunos murmuraron que Víctor se había excedido, mientras que otros asentían en silencio, viendo solo a un padre defendiendo a su hijo. Sus rostros reflejaban un espectro de emociones: miedo, compasión, sospecha. La incertidumbre en la multitud era palpable, como si la propia cabina se hubiera convertido en un jurado deliberando en tiempo real. Los pensamientos de Víctor se agitaban bajo su aparente calma. Repasó el momento en su mente, la forma en que Corbin se abalanzó sobre su hijo, la desesperación en sus ojos. Sabía la verdad. Si no hubiera actuado, Elías podría haber sufrido de nuevo. Pero también sabía que la aerolínea, la tripulación, tal vez incluso las autoridades, distorsionarían ese momento en algo más: la imagen de un padre dominado por la violencia, un peligro para quienes lo rodeaban. No podía permitir que lo incriminaran como el agresor. La estrategia latía bajo su furia. Cada movimiento ahora importaba. Martin King, sentado a solo unas filas de distancia, mantenía su teléfono firme, grabando con férrea determinación. Sus palabras susurradas rompieron el silencio a su alrededor. La verdad brillará más que las mentiras. Su voz temblaba de convicción. Sus ojos iban de Víctor a la pantalla, sabiendo que lo que sostenía podía ser la diferencia entre la justicia y la ruina. Víctor oyó el susurro débilmente, casi ahogado por los murmullos y los gemidos de Corbin. Le infundió una chispa de determinación. No caería en la trampa de dejar que la rabia dictara el final. Su hijo lo necesitaba vivo, tranquilo y preparado. Apretó el agarre de Elías, sintiendo el frágil peso del niño contra su pecho, un recordatorio de por qué cada decisión debía ser precisa. Los gemidos de Corbin llenaron el pasillo, pero el silencio de Víctor habló con más fuerza. Su postura, la tensión en sus hombros, el fuego controlado en su mirada, todo irradiaba un mensaje a los pasajeros que observaban. Esto no era ira ciega, era justicia mesurada.
y sin embargo, bajo esa justicia yacía la sombra de un juicio inminente. La turbulencia amainó, dejando solo la respiración agitada de los pasajeros asustados y los gemidos del herido. El aire se sentía cargado, como si todos supieran que acababan de presenciar algo más que una pelea. Habían visto el comienzo de algo más grande, algo que no terminaría en esa cabina. El propio Víctor lo sintió, el tenue esbozo de una prueba aún por venir, una tormenta acechando justo en el horizonte. Exhaló lentamente, su cuerpo aún temblando por el esfuerzo de contenerse. El silencio se prolongó, roto solo por los suaves gemidos de Elias. Víctor bajó la cabeza ligeramente, presionando sus labios contra el cabello del niño, susurrando una promesa demasiado suave para que nadie más la oyera. A su alrededor, los pasajeros esperaban, inseguros, atrapados entre el miedo a más violencia y el asombro por lo que habían visto. Su juicio pendía de un hilo, frágil y cambiante, como el propio avión, aún adaptándose a la turbulencia. Víctor sabía que había tomado su decisión: defender, no destruir. Pero el peso de esa decisión lo oprimía, presagiando la mayor batalla que se avecinaba. Los presagios lo invadieron. Víctor había desatado su poder, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La batalla ya no era solo padre contra asistente, era hombre contra sistema, verdad contra engaño. La voz del capitán resonó por el intercomunicador, con un tono autoritario y un toque de urgencia. «Atención pasajeros, les habla su capitán. Debido a una emergencia a bordo, nos desviamos al aeropuerto regional de Linsford. Tiempo estimado de aterrizaje, 30 minutos. Permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados». El anuncio golpeó la cabina como un martillo. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. El tintineo de vasos cesó, y una oleada de pánico recorrió las filas de asientos. Los pasajeros intercambiaron miradas preocupadas, algunos aferrándose a los reposabrazos mientras otros susurraban oraciones apresuradas. El zumbido sordo de los motores parecía ahora más fuerte, vibrando bajo sus pies como un eco de la tensión en el aire. Víctor Drayden permanecía rígido en su asiento, con Elías apretado contra su pecho, y el llanto del bebé se había suavizado hasta convertirse en débiles gemidos. La camisa de Víctor estaba empapada de sangre pegajosa contra su piel, y cada sollozo de su hijo le desgarraba el corazón. El alivio brilló brevemente en su mente. La ayuda estaba al alcance, pero el miedo lo siguió de inmediato. Sabía que, una vez que el avión aterrizara, la batalla solo se intensificaría. La aerolínea no se quedaría de brazos cruzados. Abogados, personal de seguridad y relaciones públicas probablemente ya estaban en acción, preparándose para convertirlo de un padre que protegía a su hijo en el villano de su narrativa, cuidadosamente construida. Al otro lado del pasillo, Corbin Bale se movió. Su cuerpo se desplomó contra la pared de la cabina, con las costillas rotas y el hombro colgando de forma antinatural, pero sus labios aún formaban palabras como veneno goteando de una serpiente herida. «Es peligroso. Me atacó». Las acusaciones eran débiles, apenas audibles, pero su intención era clara. Su mirada, desenfocada pero llena de rencor, se fijó en Víctor, y su dedo tembloroso se alzó como para señalar al hombre al que aún buscaba arruinar. La visión provocó un escalofrío en los pasajeros más cercanos, cuya incertidumbre aumentaba. Julian Marr, el joven asistente, rondaba cerca de la cocina, dividido entre el miedo y la conciencia. Le temblaban las manos mientras agarraba la correa del botiquín de primeros auxilios que nunca había logrado usar. Reuniendo el poco coraje que le quedaba, se acercó a Víctor, inclinándose para que solo él pudiera oír. «Lo vi», susurró Julian, con la voz apenas un hilo de voz. Su rostro pálido revelaba el precio de su confesión. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia los demás asistentes, apretando los labios con fuerza tras cada palabra. «Se lo diré. Declararé si es necesario». Víctor giró la cabeza, encontrando la mirada asustada del joven. Por un instante, vio un destello de honestidad luchando por liberarse de un sistema construido sobre el silencio y la obediencia. Asintió lentamente, en voz baja y firme. «Entonces habrás hecho lo correcto». Sus palabras transmitían gratitud, pero también una advertencia. Ambos comprendían que decir la verdad tendría consecuencias. Julian tragó saliva y retrocedió, con su frágil coraje al borde del colapso.
Mientras tanto, Martin King, el cansado vendedor convertido en testigo accidental, aferraba su teléfono con fuerza. El sudor le brillaba en la frente mientras tecleaba furiosamente, subiendo el vídeo tembloroso pero innegable que había capturado. El crujido del brazo de Elias, los llantos del niño, la crueldad de Corbin, cada segundo estaba preservado. Con temblorosa determinación, murmuró para sí mismo: «Nadie puede borrar esto ahora». El archivo se transfirió a la nube, un escudo silencioso contra el borrado que temía que la aerolínea intentara. Una ironía dramática flotaba en el aire. Los pasajeros que dudaban de Víctor desconocían que una evidencia más contundente que cualquier acusación ya estaba escapando de los confines de la cabina. La aerolínea, preparando su defensa más allá de las nubes, permanecía ciega ante el hecho de que la verdad ya se les había escapado de las manos. Sin embargo, para Víctor, este conocimiento permanecía oculto. Se sentó, preparándose para la tormenta que se avecinaba, sin percatarse de que ya se formaban aliados a su alrededor de maneras que él no podía ver. Los minutos transcurrían lentamente. Cada sacudida de turbulencia recordaba a los pasajeros lo frágil que era su seguridad. Algunos lloraban en silencio, otros susurraban con rabia sobre hombres peligrosos con niños, mientras que unos pocos miraban a Víctor con compasión, con expresiones entre el miedo y la compasión. El aire estaba cargado de juicio, cada hombre y mujer emitiendo votos en silencio en un juicio que ya había comenzado antes del aterrizaje. La mandíbula de Víctor se tensó mientras movía a Elias con suavidad, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. «Quédate conmigo, Elias. Solo quédate conmigo». Sus palabras pretendían ser un consuelo, pero por dentro, sus pensamientos se agitaban con una determinación férrea. Sabía que el descenso no era solo hacia una pista de aterrizaje, era hacia un campo de batalla de percepción y poder, donde la verdad podía ser silenciada por el dinero y la influencia. Julian se quedó cerca del fondo de la cabina, con los hombros encorvados, como preparándose para el peso de la decisión que había tomado. Martin observó la pantalla de su teléfono hasta que se confirmó que la carga se había completado, exhalando un suspiro largo y tembloroso. Corbin se hundió aún más, murmurando acusaciones sin fuerza, pero que aún así envenenaban el aire. Y Víctor, atrapado entre el miedo por su hijo y la furia por la injusticia que lo rodeaba, permaneció en silencio, con la mirada dura y sin pestañear. Los motores rugieron con más fuerza, indicando el ángulo cada vez más pronunciado del descenso. El equipaje traqueteaba en los compartimentos superiores, los cinturones de seguridad crujían bajo la tensión y la presión en la cabina cambiaba, oprimiendo oídos y nervios por igual. El tiempo apremiaba, pero la verdad, frágil pero innegable, ya estaba sembrada en las manos de quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo para revelarla. Lo que estaba en juego era cada vez mayor con cada segundo que pasaba. Ya no se trataba solo de la violencia que le había destrozado el brazo a su hijo, sino de la historia que pronto definiría su vida. En ese momento, mientras las luces del Linsford regional brillaban tenuemente a través de las ventanas, Víctor comprendió que sobrevivir significaba más que llegar vivo al suelo. Significaba asegurarse de que, cuando el mundo lo mirara, no vieran a un criminal, sino a un padre. El descenso había comenzado, pero la caída estaba lejos de terminar. Cuando el avión aterrizó en el Linsford regional, el impacto sacudió la cabina como un último recordatorio de que la pesadilla en el cielo estaba lejos de terminar. Fuera de las estrechas ventanas ovaladas, luces rojas y azules parpadeantes pintaban rayas en la noche mientras una flota de vehículos de emergencia corría junto a la aeronave. El aullido de las sirenas se filtraba débilmente a través del casco metálico, una siniestra banda sonora para el caos que aguardaba a estallar en el interior. En cuanto el avión detuvo la marcha, las puertas de la cabina se abrieron de golpe y los paramédicos subieron a bordo con la rapidez propia de un entrenamiento severo. Su equipo vibró y el olor a antiséptico se filtró en el aire viciado del miedo. Sus ojos se posaron de inmediato en Víctor Drayden, sentado rígidamente cerca del centro de la cabina, con la camisa empapada en sangre donde su hijo pequeño yacía acunado contra él. Los pequeños gritos de Elias eran débiles y entrecortados, cada gemido como un cuchillo que atravesaba el pecho de Víctor. Un paramédico se agachó rápidamente, extendiendo sus manos enguantadas. «Señor, tenemos que llevarnos al niño ahora», dijo con voz firme pero amable.
Los brazos de Víctor se apretaron instintivamente. Su cuerpo temblaba como si soltarlo significara renunciar al último resquicio de control que aún conservaba. «Tengan cuidado con él», susurró con voz ronca, con la garganta irritada por una noche de gritos y furia. El paramédico asintió, y con cuidado experto, levantó a Elias en brazos, con la frágil extremidad del niño colgando hinchada y deformada. Víctor sintió alivio y agonía al mismo tiempo mientras se llevaban a su hijo por el estrecho pasillo, engullido por el grupo de uniformados que esperaban afuera. Por un breve instante, su corazón se alivió. Elias estaba ahora en mejores manos. Pero ese destello de alivio se desvaneció en el instante en que nuevas figuras irrumpieron en la cabina. Oficiales de seguridad. Sus pesadas botas resonaron contra el suelo. Su presencia provocó una nueva oleada de terror que se extendió como fuego entre los pasajeros. Vestían uniformes oscuros y expresiones severas, moviéndose con una autoridad que no toleraba desafío. Detrás de ellos venía el capitán Adrian Locke, con la gorra bajo el brazo y el rostro rígido como una piedra. Y luego, en una camilla transportada por médicos, llegó Corbin Bale. Le vendaron las costillas apresuradamente, le retorcieron el hombro y lo sujetaron con correas, su cuerpo destrozado, pero su furia intacta. Su rostro pálido se sonrojó mientras sus ojos se clavaban en Víctor. Levantó un brazo tembloroso, con un dedo tembloroso pero afilado como una cuchilla. «¡Arréstenlo!», gritó, con la voz ronca pero cargada de veneno. «Me atacó, puso en peligro todo el vuelo». Un murmullo de confusión se extendió entre los pasajeros. Algunos protestaban a gritos, otros se sumían en un silencio temeroso. Los agentes de seguridad se quedaron paralizados, divididos entre la exigencia de un tripulante herido y el caos que aún bullía en el aire. Uno de ellos miró al capitán Locke esperando instrucciones. Locke apretó la mandíbula. Dio un paso adelante. Su voz grave atravesó la tensión. «Ese hombre», dijo, señalando a Víctor, «fue el agresor. Perdió el control y atacó a mi tripulación». Víctor se puso de pie lentamente, con la camisa manchada de sangre pegada a él como una armadura. Su pecho subía y bajaba, no de miedo, sino de incredulidad ante la rapidez con la que se enterraba la verdad. Extendió las manos ligeramente, no en señal de rendición, sino de súplica. «Le rompió el brazo a mi hijo», dijo Víctor con voz firme, con un peso que acalló algunos murmullos. Sus ojos ardían, fijos en el capitán. «Miren la sangre. Miren al niño». Pero Locke no flaqueó. Su mirada se endureció como si el uniforme que Corbin llevaba puesto significara más que las pruebas que tenía ante sí. Los agentes se removieron, apretando sus porras con más fuerza. Víctor sintió que la trampa se cerraba, el sistema alineaba sus piezas contra él con precisión mecánica. Desde atrás, una voz desesperada lo interrumpió. «¡Espere!». Era Martin King, el vendedor cuyo teléfono aún aferraba las pruebas. Salió al pasillo, sosteniendo su dispositivo en alto. «Lo grabé todo. Tengo pruebas de lo que pasó. Está mintiendo». Su voz se quebró por la tensión, pero la convicción brilló en sus ojos. Sin embargo, en la tormenta de órdenes, gritos y confusión, las palabras de Martin se ahogaron como piedras arrojadas a un océano. Los agentes no se volvieron hacia él. En cambio, uno agarró el brazo de Víctor, agarrándolo con fuerza, mientras otro señalaba la salida. La mente de Víctor corría a mil. Su instinto le decía que resistiera, pero un pensamiento más silencioso le instaba a contenerse. Si luchaba ahora, la justicia de su hijo podría desvanecerse antes de siquiera comenzar. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante, algunos susurrando, otros temblando. Una ironía dramática flotaba en el aire. La verdad existía, latiendo dentro del teléfono de Martin, pero estaba siendo silenciada por voces autoritarias. Un presagio se aferraba a la escena. La evidencia podría algún día desbaratar las mentiras, pero en ese momento, las mentiras tenían el poder. Víctor se dejó guiar por el pasillo, con la mandíbula apretada, los puños apretados pero inmóvil. Los paramédicos que transportaban a Elías ya se habían desvanecido en la noche, y susurró para sí mismo, como si el niño aún pudiera oír: «No dejaré que entierren esto». El frío aire nocturno le golpeó el rostro mientras lo escoltaban fuera del avión, con las sirenas aullando cada vez más fuerte, las cámaras de los transeúntes destellando como ojos críticos. Para algunos parecía un criminal, para otros, un padre destrozado por la furia. Pero para sí mismo sabía la verdad.
Esto no era el final, solo el siguiente campo de batalla. No lo tomaron como héroe, ni siquiera como padre. Lo tomaron como sospechoso, con el peso de la injusticia oprimiendo con la misma fuerza que las manos sobre sus brazos. El suelo bajo sus pies prometía justicia, pero en cambio se abrió a un campo de batalla de poder. Víctor estaba sentado en la silla de respaldo duro bajo la tenue luz fluorescente, con los hombros erguidos pero los ojos cargados de fatiga. Las paredes estériles del ala de seguridad del aeropuerto parecían cerrarse sobre él, amplificando la tensión que flotaba en el aire. Al otro lado de la mesa, Darren Cole se ajustaba la corbata con deliberada precisión. Sus rasgos afilados se torcieron en la clase de sonrisa que pretendía desarmar, pero que solo lograba agudizar el filo de la hostilidad. La voz del hombre cortó el silencio como una cuchilla. Agredió a un miembro de la tripulación, señor. Drayden. Puso en peligro no solo su vida, sino la de todos los pasajeros a bordo. Esa es la imagen que tenemos. Víctor apretó los puños sobre la mesa. El recuerdo de los gritos agonizantes de Elias aún resonaba en su mente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero su tono se mantuvo sereno. Ese hombre le rompió el brazo a mi hijo. Lo presionó contra la puerta del camarote hasta que el hueso se rompió. Yo defendí a mi hijo. Nada más. Darren se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos con fría satisfacción. Esa es su historia. Pero los testigos ya han hablado de su agresión. El propio capitán confirmó que actuó con violencia. Usted es un ejecutivo, señor. Drayden, entiende cómo se pueden moldear las narrativas. Y esta no le favorece. Las palabras fueron un golpe calculado, pero Víctor no se inmutó. Su determinación se basaba en algo más fuerte que el miedo, el instinto de un padre. Sin embargo, al mirarse al espejo de la pared del fondo, uno que sabía que era bidireccional, se preguntó cuántos ojos invisibles ya lo estaban juzgando. El peso del poder no estaba a su favor. La puerta se abrió de repente, rompiendo el impasse. Un oficial entró, con el rostro tenso por la urgencia. «Hay un avance», dijo, sosteniendo un teléfono. El tenue brillo de la pantalla iluminó la miniatura de un video pausado. El corazón de Víctor dio un vuelco al reconocer la escena. La grabación de Martin King. El oficial pulsó el botón de reproducción, y la habitación se llenó con el agudo crujido de un hueso, el grito desgarrador de Elias y la inconfundible imagen de Corbin Bale golpeando el brazo del bebé contra el marco de la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la máscara de confianza de Darren flaqueó por una fracción de segundo antes de que la recompusiera. El pecho de Víctor se encogió, dividido entre el alivio de que la verdad fuera visible y el temor de lo rápido que aún podía ser tergiversada. «Esto no cambia nada», declaró Darren con frialdad, aunque sus dedos se apretaron alrededor del bolígrafo. «Los videos se pueden editar. En esta época, cualquiera puede alterar las imágenes para contar la historia que quiera». La voz de Víctor se alzó, firme pero cargada de furia. «¿Editado? Oíste llorar a mi hijo. Viste las manos de Corbin. Eso no es mentira, es la verdad». El oficial se removió, inquieto, sus ojos moviéndose entre ellos. Por primera vez, Víctor percibió vacilación en la sala, la clase de vacilación que insinuaba que el fundamento de las acusaciones en su contra comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, el alivio fue fugaz. Una ironía dramática se cernía sobre el momento. Víctor sabía que la duda podía influir más rápido en el público que en la verdad, y Darren parecía dispuesto a plantar esa semilla. Mientras tanto, los pensamientos de Víctor se dirigían a Elías, quien momentos antes había sido llevado de urgencia a cirugía. La imagen de la mano flácida de su hijo, la curvatura antinatural de su pequeño brazo, lo carcomía. El miedo lo desgarraba hasta los límites de su determinación. ¿Y si el daño era permanente? ¿Y si, a pesar de todo, Elías cargaba con la cicatriz de aquella noche para siempre? Luchó por estabilizar su respiración, negándose a que Darren viera la grieta en su armadura. El interrogatorio se reanudó, cada palabra diseñada para atraparlo. Darren indagó sobre el temperamento de Víctor, su fuerza física, incluso su rol como director ejecutivo. «Estás acostumbrado al control, ¿verdad? Quizás esto no fuera diferente. Un hombre acostumbrado a imponer respeto que se enfurecía cuando las cosas no salían como él quería». La respuesta de Víctor fue como el acero. «No impongo respeto con violencia. Me lo gané con integridad.
y no permitiré que transformes mi defensa de mi hijo en algo monstruoso. La tensión en la sala aumentaba, cada intercambio más volátil que el anterior. El sonido de los gritos de Elias en el video aún flotaba en el aire, atormentando a todos los presentes. Para Víctor, era a la vez tormento y combustible, prueba de su verdad, pero también un recordatorio de la fragilidad de la justicia cuando el poder intentaba sofocarla. Un teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el ritmo. El oficial lo miró y rápidamente se lo guardó en el bolsillo, pero Víctor captó un destello de reconocimiento en sus ojos. El video se estaba difundiendo. Más rápido que el relato de la aerolínea, más rápido que las negaciones de Darren. La verdad se filtraba al mundo más allá de estos muros, y una vez que lo hacía, no podía ser contenida. Sin embargo, Darren se recostó en su silla, impasible, aunque una gota de sudor brillaba en su sien. La opinión pública es confusa, dijo en voz baja, casi para sí mismo. La gente cree lo que quiere creer, y a veces gana la voz más fuerte, no la más sincera. Víctor lo miró fijamente, con voz firme, con el espíritu inquebrantable. Entonces me aseguraré de que la verdad sea más fuerte que tus mentiras. En ese momento, mientras los ecos del video seguían resonando en el aire, la balanza cambió. No era una victoria, todavía no, pero era una brecha en el muro construido contra él. Víctor se irguió, su miedo y furia se transformaron en determinación. Los muros a su alrededor aún lo oprimían, las acusaciones seguían rondando como buitres, y el destino de Elías aún pendía en manos de cirujanos, pero era inconfundible. La marea había comenzado a cambiar. Los muros de la acusación presionaban, pero las grietas de la verdad ya se abrían paso. El mazo golpeó con fuerza, resonando en la silenciosa sala del tribunal. Todas las miradas se volvieron hacia los dos hombres en el corazón de la tormenta. Víctor Drayden estaba sentado con la espalda recta, vestido con un modesto traje gris que parecía cargar con el peso de la verdad. Frente a él estaba Corbin Bale, con el brazo fuertemente atado en cabestrillo, las costillas vendadas y una expresión de sufrimiento practicado. Se removió ligeramente en la silla, haciendo una mueca al moverse, interpretando el papel de un hombre herido por la violencia ajena. Su abogado, agudo y sereno, se puso de pie primero, con una voz que se oyó con seguridad por toda la sala. «Miembros del jurado», declaró el abogado señalando a Víctor. «Este hombre se quebró bajo presión, puso en peligro no solo a mi cliente, el señor, vale, sino a todos los pasajeros de ese vuelo. Su ira lo cegó, sus acciones imprudentes». El abogado elevó la voz deliberadamente, con una indignación ensayada que emanaba de cada sílaba. Corbin bajó la mirada, como si fuera demasiado noble para disfrutar del drama, pero la leve sonrisa burlona que tiraba de sus labios lo delató. Víctor apretó los puños contra las rodillas bajo la mesa. Se obligó a respirar con normalidad, mientras su mente susurraba el nombre de Elías como una plegaria. No podía permitirse la ira. Era la ira lo que querían ver, la máscara que intentaban clavarle en el rostro. Su abogado, Simon Drale, se levantó con calma, ajustándose la corbata con deliberado cuidado. No era un hombre de teatralidad estridente, sino de firmes convicciones, y su presencia tranquilizó a Víctor. «Veamos los hechos», comenzó Simon con voz firme pero firme. «Los informes médicos confirman que el brazo del niño se fracturó, una lesión causada por una fuerza externa significativa. Los testimonios de los pasajeros no describen a un padre perdiendo el control, sino a un auxiliar de vuelo abusando de su autoridad. Y por último, la evidencia en video habla más fuerte que cualquier afirmación o negación». Señaló a Martin Keane, sentado cerca del fondo, con el teléfono apoyado en la mesa como si llevara el peso del destino. La tensión en la sala se apoderó de la situación cuando el juez indicó que se reprodujera el video. Las luces se atenuaron ligeramente y, en el gran monitor, la escena de la cabaña cobró vida. Se escucharon jadeos al ver a Corbin agarrar el brazo del bebé y estrellarlo contra la puerta de la cabaña. El crujido del hueso al romperse resonó por los altavoces, seguido de los gritos desgarradores de Elías. El jurado se estremeció. Incluso el taquígrafo dejó de escribir. Víctor cerró los ojos y apretó la mandíbula, reviviendo cada segundo de aquella agonía. El abogado de Corbin se puso de pie de un salto. «¡Protesto! Esta grabación podría haber sido editada». El juez lo silenció con un gesto firme. «El jurado decidirá el peso de esta prueba».
Por un instante, el silencio invadió la sala. Los gritos de Elias persistieron como un fantasma. Parecía como si la verdad misma finalmente se hubiera abierto paso. Sin embargo, la lucha no había terminado. Julian Marr, el joven asistente, fue el siguiente en ser llamado. Sus pasos hacia el estrado eran vacilantes. Su mirada se dirigía nerviosamente a Corbin antes de posarse en Víctor. Levantó la mano, juró y se sentó con los dedos temblorosos entrelazados. Su voz fue suave al principio, vacilante bajo la presión. «Yo vi lo que pasó», comenzó Julian, tragando saliva con dificultad. «El señor Vale ya ha hablado antes de pasajeros de alto perfil. Les tenía resentimiento, los llamó malcriados, dijo que alguien debería darles una lección». La sala estalló en murmullos. El rostro de Julian se sonrojó, pero continuó. Cada palabra cobraba fuerza como si su conciencia exigiera liberación. Esa noche fue demasiado lejos. No estaba protegiendo a nadie. Estaba tratando de lastimar al señor Drayden. Corbin levantó la cabeza de golpe con los ojos abiertos de furia. Su abogado ladró. «Acusaciones infundadas. Esto no es más que el testimonio de un chico asustado, obligado a mentir». Julian encorvó los hombros, pero se obligó a volver la mirada hacia el jurado. «No miento. Lo vi. Lo oí». La tensión cambió palpablemente. Víctor sintió un destello de esperanza, aunque no se atrevió a mostrarlo. Pero justo cuando la situación parecía a punto de cambiar, otra figura dio un paso al frente. El capitán Adrian Locke. Su uniforme impecable brillaba bajo las luces, su expresión serena, su porte inquebrantable. «No vi ninguna mala conducta», declaró Adrian con firmeza. «No oí nada inusual. Que yo sepa, el señor Vale estaba cumpliendo con su deber en circunstancias difíciles». Las palabras resonaron como un martillo. El jurado se agitó inquieto, sus rostros se nublaron de nuevo por la duda. Corbin se enderezó en su silla, recuperando la confianza al ver a su capitán firmemente a su lado. Simon Drale se levantó rápidamente para contraatacar, pero el daño ya estaba hecho. La autoridad había vuelto a colocarse sobre Corbin. Víctor se clavó las uñas en las palmas de las manos. Quiso levantarse, gritar la verdad, pero se obligó a permanecer quieto. Tenía que confiar en que las pruebas, en que testigos como Martin y Julian serían más fuertes que las mentiras. Una ironía dramática flotaba en el aire. La misma lealtad destinada a preservar el orden se había convertido en el arma utilizada para enterrar la verdad. Entonces el video se reprodujo de nuevo, esta vez a cámara lenta. El jurado se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla mientras se reproducía el cruel movimiento. El agarre, el portazo, el sonido del dolor infantil. Ninguna palabra de Corbin o Adrian pudo borrar la imagen grabada a fuego en sus mentes. Cuando las luces volvieron a brillar, el silencio se apoderó de la sala. Corbin permaneció inmóvil, con la sonrisa de suficiencia desaparecida y la respiración agitada. Julian exhaló temblorosamente, como aliviado de que finalmente se hubiera descubierto la verdad. Martin se inclinó hacia adelante, con la esperanza brillando en sus ojos cansados. Víctor, aunque agotado, se irguió en su asiento con una determinación inquebrantable. Miró a Simón, quien asintió con la cabeza. El mazo del juez golpeó de nuevo, señalando el final de la sesión del día. La sala empezó a vibrar con susurros y pasos apresurados, pero las palabras flotaban como una bandera sobre cada mente presente. La sala ya no pertenecía a la aerolínea, pertenecía a los ecos de la verdad. La sala se sumió en un tenso silencio en el momento en que Brent Coulter subió al estrado. Su postura era rígida, con las manos apretadas contra la barandilla de madera, como si temiera que delataran el peso de lo que estaba a punto de revelar. Se ajustó las gafas, mirando fugazmente al jurado y luego brevemente a Víctor, sentado con la espalda recta en la mesa de la defensa. La voz de Brent, baja y pausada, resonó por toda la sala. Trabajé en la gerencia de operaciones de la aerolínea durante 12 años. Vi las quejas. Vi cómo se gestionaban, o mejor dicho, cómo se enterraban. Su confesión resonó en la sala, y una exclamación colectiva se elevó entre los espectadores. El juez se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, mientras Corbin se removía incómodo en su silla, con las costillas vendadas visibles bajo la chaqueta del traje. El fiscal intentó objetar de inmediato, con voz aguda y urgente, pero el juez lo silenció con una mano alzada. «Proceda», ordenó el juez, con un tono que no dejaba lugar a discusión.
Brent tragó saliva, sacó una carpeta de su bolso y la colocó en el estrado. Estos son correos electrónicos internos. Muestran que se suprimieron las reiteradas quejas sobre la conducta del señor. Vale. Los supervisores las ignoraron, ordenaron al personal que las desestimara y, en un caso, un ejecutivo escribió explícitamente que sería mejor proteger la imagen de la empresa que abordar la mala conducta. Las palabras cayeron como mazazos. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante, escribiendo furiosamente en sus cuadernos, con la mirada yendo y viniendo entre el testigo, Víctor y Corbin. El corazón de Víctor latía con fuerza mientras escuchaba, el peso de la reivindicación lo oprimía con fuerza. Miró a Corbin, cuyo rostro palideció, con la mandíbula apretada como si estuviera reprimiendo palabras que no se atrevía a pronunciar. Por un instante, Víctor pensó en Elias, el llanto del niño, el frágil brazo acunado entre sus manos, y la imagen colisionó con la visión de Corbin, ahora encogido bajo el foco de la verdad. La justicia se estaba formando, pero también el recuerdo de sus propias manos golpeando a Corbin contra el marco de la puerta, el crujido de costillas aún resonando en sus oídos. Cuando comenzó el interrogatorio, el abogado de Corbin se levantó, intentando pintar a Brent como un empleado descontento. «Te pasaron por alto para el ascenso 2 veces, ¿verdad?», insistió, con la voz llena de condescendencia. Brent tensó la mandíbula, pero su respuesta fue firme. «Sí, y eso no cambia lo que vi ni lo que tengo en mis manos». Golpeó la carpeta. El sonido fue agudo, exigiendo atención. «Puedes despedirme, pero no puedes despedir a estos». El abogado vaciló, su confianza flaqueando bajo el peso de la evidencia. Entonces llegó el turno de Corbin en el estrado. Se levantó lentamente, con su cuerpo herido rígido, el cabestrillo acunando su brazo como un escudo. Su voz tembló al principio. Sus palabras ensayadas pero quebradizas. «Lo admito», dijo mirando al jurado. «Perdí el control. La situación se agravó más rápido de lo esperado. Pero la represalia del señor Drayden fue brutal, desmesurada». Su rostro se contorsionó esforzándose por aferrarse al papel de víctima, pero las grietas se hicieron visibles. Las expresiones del jurado se endurecieron, su compasión se desvaneció. El abogado de Víctor aprovechó el momento, su voz cortando la tensión. «Admite que perdió el control, admite que causó daño, y ahora intenta equilibrar su culpa señalando al hombre que defendió a su hijo. Dígame, señor. Vale, ¿cuántas veces antes de este vuelo perdió el control?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Corbin tartamudeó, abriendo y cerrando la boca como un hombre que se ahoga sin aliento. Los documentos que Brent le había proporcionado pesaban ahora en su contra, y su confesión a medias lo había dejado al descubierto. Una ironía dramática flotaba en el aire. Su intento de parecer honesto solo confirmaba lo que todos temían. Su crueldad no era un error, sino un patrón. Víctor permaneció inmóvil, con el rostro sereno, pero las manos ligeramente temblorosas bajo la mesa. Sintió triunfo e inquietud a la vez. La verdad había sido revelada, pero en lo más profundo de su mente repasaba sus propias acciones. La forma en que había empujado a Corbin contra el marco de la puerta no fue una ráfaga de instinto, sino una decisión tomada en el fragor de la ira. La ley no era ciega a tales decisiones. Su abogado lo había preparado para este momento. Incluso la furia de un padre podía ser cuestionada. Apretó la mandíbula mientras susurraba para sí mismo, sin que nadie más lo oyera. Tenía que protegerlo. ¿Pero era acaso la protección tan simple? El jurado fue despedido para deliberar, y la sala se vació en una neblina de murmullos y especulaciones. Víctor permaneció sentado, contemplando la madera pulida de la mesa de la defensa, siguiendo la veta con la mirada como si albergara respuestas. Pasaron las horas. Afuera, nubarrones presionaban las ventanas del juzgado, proyectando una luz grisácea sobre el proceso. Dentro, el jurado lidiaba con la colisión de la justicia, las consecuencias y la compasión. Cuando finalmente regresaron, la sala quedó en silencio. Cada miembro del jurado entró en fila, con expresiones serias, cargando con el peso de la decisión. El presidente se levantó, sosteniendo una hoja de papel en la mano. A Víctor se le encogió el pecho, respirando con dificultad. Corbin agachó la cabeza, su anterior desafío se desvaneció. El juez pidió el veredicto y el presidente se aclaró la garganta. Había buscado el dominio en los cielos,
pero había sido arrojado a la fría realidad del confinamiento. Su historia, una vez tergiversada en mentiras, se había desmoronado en la vergüenza pública. La reflexión de Víctor, sin embargo, se mantuvo firme. Sus palabras a la prensa, pocas pero contundentes. Una vez se presentó ante una multitud con la bandera de la fundación a sus espaldas y declaró: «Nadie debería temer por su seguridad cuando viaja. Ninguna familia debería llevar cicatrices por la arrogancia o la crueldad». Su voz no solo transmitía determinación, sino un cansancio silencioso, el sonido de un hombre que había librado batallas que la mayoría nunca vería. Con el paso de los meses, los debates continuaron, pero el camino de Víctor permaneció despejado. Lo recorrió no por reconocimiento, sino por Elías, por la promesa de un mundo donde la justicia fuera más que palabras pronunciadas en un tribunal. Había sido reivindicado, pero la verdad pesaba más que la victoria. Y en su corazón, un pensamiento perduraba, una verdad que siempre llevaría consigo. La justicia nunca es simple. Se talla en el dolor, se forja en la verdad y se recuerda en las cicatrices. Minutos después, el padre cambió la situación. La misma puerta se convirtió en el castigo de la azafata. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos, nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y abuso de poder en espacios cotidianos. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones en pos de la justicia, la dignidad y la igualdad para todos.